Tras menos de un año en el mercado, ¿el hardware de Steam Deck ya está obsoleto? Por cierto, si estás viendo este vídeo nada más lo he subido, que sepas que estoy en directo en el canal de Papita Frita, hablando de las novedades que van a haber de videojuegos en el año 2023, hablando también sobre Steam Deck y mucho más. Así que ya sabéis, link en la descripción para verme en directo. Viendo vídeos en YouTube me he encontrado con una de las últimas publicaciones de uno de los múltiples canales de Linux Tech Tips y su equipo, hablando sobre si Steam Deck estaba ya obsoleta. Una reflexión muy interesante y que en realidad, si lo vemos bien, podría ser perfectamente factible. Creo que en ese vídeo se han quedado cortos en muchos aspectos y he querido hacer uno un pelín más largo, profundizando en todos los aspectos que podemos tener en cuenta a la hora de decidir o de pensar si Steam Deck está ya obsoleta o no. Y este vídeo lo vamos a articular en dos vertientes. Primero, las razones por las que se puede pensar que Steam Deck se está quedando desfasada, ¿vale? Lo tenéis todo dividido por diferentes capítulos dentro de este mismo vídeo. Y después de haber planteado todo lo que podría hacernos pensar que Steam Deck está desfasada, bueno, pues la parte contraria, ¿no? Y al final unas pequeñas conclusiones. Lo primero que tenemos que entender es que Steam Deck no es una consola, y esto no es una broma, esto no es para continuar un poco con el chiste que tenemos en toda la comunidad de Steam Deck, sino que Steam Deck en realidad va a seguir los mismos cánones y las mismas lógicas que sigue el mundo del PC. Cuando hablamos de una consola, hablamos de ciclos de generaciones que suelen durar sobre los 5 años. Si eres Nintendo Switch, eres PlayStation 4, por ejemplo, pues seguramente van a ser muchos más porque se han vendido muchísimas unidades y por lo tanto las empresas saben que pueden seguir sacando pasta de ella. Pero bueno, esos son casos excepcionales, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que Steam Deck es un PC, pues vamos a seguir los mismos ciclos de actualizaciones que se suelen seguir haciendo, no en el mundo de las consolas, sino en el mundo del PC, los cuales ya sabemos que son bastante más frecuentes que en el mundo de las consolas. Una tarjeta gráfica o algo suele hacer un gran cambio a lo mejor cada 2 años más o menos, mientras que en el mundo de las consolas las generaciones, como ya hemos dicho, duran 5. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es que los juegos no están optimizados para ella. Un ejemplo claro sería Nintendo Switch. Nintendo Switch es una máquina que tiene una gran limitación de potencia a día de hoy. ¿Pero qué ha pasado? Que Nintendo Switch se ha vendido muchísimo y las empresas no querían perderse un trozo de ese pastel, por lo que hemos encontrado títulos que parecían imposibles que se pudieran portear a ella, como puede ser The Witcher 3, Doom, No Man's Sky, además de otros títulos que podrían haberse porteado muchísimo mejor, como puede ser Alan Wake, que la verdad es que da vergüenza como se ve en Nintendo Switch. Y Nintendo Switch podía perfectamente enseñar un Alan Wake perfecto. Pero bueno, eso ya son mis problemas personales. El caso es que entendemos que en Nintendo Switch o en una consola se va a hacer algo específicamente para ella, pensando en ella para que todo vaya perfecto. Pero Steam Deck, fuera de la broma de la comunidad, es un PC. Por lo que vamos a tener juegos de PC que están pensados para millones o cientos de miles de configuraciones diferentes que los desarrolladores ni siquiera se van a imaginar. Por lo que, bueno, si podemos encajar en esas configuraciones que encima están traducidas de juegos de Windows para poderlo jugar en Linux, pues bueno, seguramente podremos perder parte de esa potencia si no se hace bien la optimización por parte del equipo de desarrollo, por lo que incluso juegos que pueden parecer que son sencillos de jugar, a lo mejor no lo son tanto. Y esto nos lleva al elefante de la habitación, que sería el hardware de Steam Deck, la potencia bruta de Steam Deck que podemos estar viendo, aunque sean arquitecturas nuevas y todos los estilos, que por cierto, eso es muy importante a la hora de sacar nuevos juegos, ¿no? Porque aunque parezca menos potente, al tener mejores arquitecturas, pues se saca más jugo de ella. Pero bueno, estamos hablando de un hardware que en potencia bruta, si lo medimos, podría ser un hardware que podría haber salido en el año 2015 o 2016 para un equipo de sobremesa normalito, que tampoco tenía que ser algo de alta gama. Por lo que, bueno, ahí también tendríamos esas limitaciones. Como último elemento que nos llevaría a pensar que Steam Deck ya está obsoleta serían las altas tasas de renovación de componentes dentro del mundo del PC. Solamente hay que ver el caso de AMD, de Nvidia, incluso de Intel en el mundo de las tarjetas gráficas, que están sacando bueno, acaban de sacar su última gama de productos en los que quieren llevar el mundo del PC y los gráficos y tal a otro nivel, hablando ya también de resoluciones absurdas y ese tipo de cosas. Ahora bien, estamos hablando de que en Steam Deck, aunque vamos a pasar a profundizar un poco sobre ese tema, Steam Deck maneja resoluciones menores. Es cierto que aunque las gráficas ahí no tendrían tanto peso, ¿no? Sí que tendría peso el tema del procesador, y también en procesador estamos hablando de que los estándares dentro del mundo del videojuego de un PC gamer, ¿no? Como el que podemos entender, está dentro de ordenadores con 4 o 6 núcleos, ¿vale? Sí, ahí Steam Deck más o menos
estaría dentro de los estándares mínimos, pero bueno, también se podría pensar que está quedándose bastante antigüita para lo que viene en el futuro. Ya hemos dicho lo que nos podría llevar a pensar que Steam Deck está desfasada a día de hoy, pero ahora vamos a hablar de por lo que yo pienso que Steam Deck no se va a desfasar, y me voy a adelantar ya a las conclusiones, por lo que yo pienso que Steam Deck no se va a desfasar por lo menos durante toda una generación de consolas, por poner una delimitación, por lo menos durante la actual generación de consolas. Y el primero de los elementos y argumentos que voy a poner es el efecto Switch. El efecto Switch, o por lo menos yo lo llamo así, no sé si es algo genérico. El caso es que el efecto Switch es el cuando denominamos a un juego que, por ejemplo, lo vamos a jugar en una pantalla pequeñita de 7 pulgadas, como podría ser la de la Nintendo Switch. Bueno, la Nintendo Switch es un poquito menor, pero la de la OLED sí es de 7 pulgadas. Bueno, pues en una pantalla pequeñita nosotros no vamos a estar diferenciando gran cantidad de los detalles que se ven en un título. Un juego, por ejemplo, te vas a dar cuenta cuando tengas una Steam Deck de que tú pones un juego a lo mejor en gráficos altos, después lo bajas a gráficos medios y muchas veces vas a decir, ¿y en qué ha cambiado? Y te lo digo yo, es que no lo puedes notar por lo menos en una pantalla tan pequeña. A mí, en gráficos altos a medios, es verdad que normalmente el título, pues, según el título, ¿no? Si es un AAA y tal, pero lo noto mínimamente, no es algo, ni siquiera lo veo ni a mejor ni a peor, simplemente sé que ha cambiado. Pero, por ejemplo, en otros casos, cuando veo que son de gráficos altos a ultra, directamente es que yo no noto la diferencia. Y eso también nos lleva a temas de resoluciones y tal. Aquí estamos en resoluciones inferiores. Estamos en resoluciones de 800p, pero es que, y tú me dirás, es que eso no llega al 1080 ya, pero señor, ¿lo estás viendo? ¿En qué pantalla lo estás viendo? Que esto es muy pequeñito, e incluso te voy a decir que yo juego a muchos juegos en resoluciones menores de 800p, como ocurre en Nintendo Switch, que directamente los ponen en los juegos a resoluciones inferiores y después los reescalan. Pues lo mismo hago en Steam Deck, porque muchas veces ni te enteras, y si te coscas de que se ve un pelín borroso, un pelín, cuidado, yo soy bastante sibarita en ese punto, pero si te coscas de que se ve un poquito inferior la resolución en ese punto, después a los 2 minutos, 3 minutos se te olvida, y la verdad es que es bastante satisfactorio. Y otro punto a favor de que Steam Deck no está desfasada y que no se va a desfasar en muchísimo tiempo es que no hay bloqueos generacionales. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, aunque tú tengas un ordenador del siglo XV, bueno, vamos a ver, ya sabéis, hasta ciertos límites, ¿no? Si tenéis un Commodore, pues complicado. Pero aunque tengáis un ordenador antiguo, si tú puedes instalar Steam, por ejemplo, o cualquier tienda de este tipo, tú puedes descargar los últimos juegos que hayan salido, por lo que no se te va a estar bloqueando por tener un hardware, yo que sé, que tenga 5, 6, 7 años para la tienda, ¿no? Si tú lo quieres comprar y lo quieres instalar, pues cosa tuya. Eso nos lleva a que Steam Deck, por ejemplo, vamos a poder jugar, y casi de manera asegurada, los títulos de juegos indie o de juegos que sean menos demandantes durante mucho tiempo. Por ejemplo, una tendencia que está teniendo Capcom últimamente en su remake es hacer unas optimizaciones muy buenas y crear apartados gráficos y técnicos excelentes, pero que son muy poco demandantes. Por ponerte un ejemplo, porque se han dado cuenta de que, oye, el estándar, no tengo que hacer algo que sea espectacular a nivel técnico, sino que sea espectacular a nivel artístico, ¿vale? Y sí, me estás diciendo, oye, me estás diciendo que Resident Evil 4 Remake no va a estar en el top técnico. No, no te estoy diciendo eso, pero solamente tienes que fijarte en las características técnicas de los juegos de Capcom, de sus últimos remakes, por ponerte un ejemplo, y vas a darte cuenta de que ponen el listón muy bajo para centrarse en otros aspectos, para que prácticamente en cualquier máquina se puedan jugar sus títulos. Y, por ejemplo, teniendo en cuenta el caso de Capcom, estamos hablando de una empresa que más del 50% de sus ventas se basa en el mundo del PC, por lo que creo que saben lo que hacen. Y otro punto que puedes pensar, oye, Rafa, te estás regodeando en algo que en realidad es negativo para el usuario, pero, si lo piensas, es positivo para Steam Deck, es el tema de la crisis de componentes. ¿Esto qué quiere decir? Las empresas saben que los usuarios no han podido estar actualizando sus ordenadores durante los últimos años por la crisis de componentes. Eran muy caras las tarjetas gráficas, prácticamente había una nueva crisis de algún componente concreto en alguna época. Bueno, había crisis de componentes en los SSD, en la RAM, en los procesadores, obviamente, en la gráfica, que ha sido el gran protagonista. Por lo que saben que por lo menos para el año 2023,
que como mínimo tienen que ser bastante conservadores con los aspectos y características gráficas. Solamente hay que echarle un vistazo a las estadísticas, bueno, a las encuestas que hace Steam mensualmente sobre hardware para saber que el listón está bastante bajo y que no se pueden venir muy arriba las desarrolladoras porque si no, no van a tener usuarios que puedan comprar sus juegos. Por supuesto, no se nos puede olvidar una cosa, la popularización de Steam Deck. Steam Deck es, para mí, como un tractor. Es una máquina que está haciéndose popular poco a poco, pero de manera muy estable, de manera muy... O sea, cuando alguien llega y toca un Steam Deck, es como que se vuelve prácticamente en evangelizadora de la propia Steam Deck, ¿no? Es como la gente que veía The Wire y Breaking Bad en la época. Lo veían y tenían la obligación de contarle a las demás personas que, oye, mira qué buena es esta serie. Pues lo mismo con Steam Deck, que bueno, yo que tengo ahora mismo prácticamente un canal dedicado a Steam Deck, que te voy a contar. Pero el caso es que poco a poco, cuando se está popularizando más esta máquina, y un síntoma que me ha parecido muy curioso para entender la popularización de esta máquina no es meterme dentro de foros, porque yo estoy continuamente, por ejemplo, dentro del subreddit de Steam Deck, o estoy directamente en otras comunidades alrededor de Steam Deck. Ahí obviamente todos somos unos fanáticos y unos fanboys malvados, pero una cosa que a mí me ha hecho reflexionar sobre la popularización de esta máquina ha sido que si ves artículos de hace un año exacto, desde el día que estoy subiendo este vídeo, sobre Steam Deck, solo veías a prensa teniendo muchas dudas, no planteando las dudas razonables de la máquina, sino que dudas que se estaban inventando, cosas relacionadas alrededor de la batería, cosas relacionadas alrededor de la potencia, sin entender básicamente cuál era el hardware que encima te estaba diciendo Valve que tenían. Es que te dijeron hasta ordenadores en los que era comparable su potencia, o sea, más claro no te lo podían dejar, pero bueno, ellos incluso dudaban, aunque podrían haber hecho la prueba empírica. Pero a día de hoy, tú ves esos mismos artículos de la prensa y ves GameSpot, ves otros, por ejemplo, ¿cómo se llama? Vídeos y tal de prensa especializada que a día de hoy prácticamente se han vuelto evangelizadores de Steam Deck porque se han dado cuenta de las bondades que tiene. No porque sea súper potente, no porque sea la mejor máquina del mundo, sino por una sencilla razón, y es su versatilidad. Puedes jugar lo que te dé la gana. Por supuesto, una de las cosas positivas que tiene una máquina de este tipo es su sistema operativo. Aunque estamos hablando de un sistema operativo de PC, ¿vale? Porque Steam Deck es un PC, ¿vale? Sí que es cierto que al tener una distribución de Linux específicamente hecha por Valve para jugar específicamente a videojuegos, pues obviamente habrá muchos recursos que se estén orientando dentro del buen camino. Ya sabéis lo típico de que un día, por ejemplo, en Windows está jugando y a lo mejor se está actualizando algo por segundo plano, algo está utilizando recursos de más, etcétera, etcétera. Y es normal, e incluso eso ocurre también en distribuciones de Linux convencionales. ¿Por qué? Porque no son distribuciones de Linux ni el sistema operativo de Windows, son sistemas operativos específicos para jugar, sino que tienen que tener muchos otros elementos concretos en cuenta. Pero Steam Deck no. Steam Deck tiene un sistema operativo por y para jugar, por lo que todos esos recursos los puede optimizar y por lo tanto puede sacar más jugo. Por lo que, oye, yo creo que es algo bastante positivo para que a la larga no se desfase y no esté desfasada a día de hoy. Y otro punto muy positivo y malvado, tengo que añadir, es el poder de Valve que tiene frente a las editoras de videojuegos. Hace un tiempo, Low Space Gamer subió un vídeo antes de que se anunciara Steam Deck, lo tiene borrado, lo tiene oculto, no lo tengo muy claro, pero era muy bueno ese vídeo, en el que hablaba de por qué Valve era la única empresa capaz de poder producir un dispositivo de este tipo, es decir, un PC de mano. ¿Por qué? Porque hablaba de cosas como la GPD, Haya, etcétera, ¿no? Pero comentaba que al final una empresa que pudiera producir una máquina como esta a bajo precio solamente tenía el poder a día de hoy Valve. ¿Y por qué? Porque controla prácticamente la práctica totalidad de ventas del mundo del videojuego dentro de PC, por lo que, bueno, teniendo en cuenta ese poder que tiene, pues obviamente pues también va a influir de manera directa o indirecta en el que este tipo de desarrolladoras pues también piensen en Steam Deck como una opción en la que tiene que ser viable jugar a sus videojuegos. Y por supuesto, y esto lo he dejado para el final, son los sistemas de rescalado y de optimización de los recursos dentro de los videojuegos. Vamos a ver, en una consola, ¿vale? Te diría, hace 5 años te diría que esto no ocurre, pero a día de hoy también ocurre. En una consola hay pocos parámetros por lo menos que tú puedes tocar. Por ejemplo, puedes decirle que tenga rendimiento, es decir, que tenga más FPS y peor calidad gráfica, o le puedes decir que quieres algo que se vea muy bien, por lo tanto va a subir el apartado gráfico y te va a bajar la resolución.
y te va a bajar los FPS, pero en Steam Deck, al tener un PC, nosotros tenemos mayor capacidad de poder tocar todos esos apartados y encima que se vea muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta de un recurso que a lo mejor está requiriendo por ejemplo, mucho procesador o mucha parte de gráfica o lo que sea, lo quitas y empiezas a tener un mayor rendimiento y prácticamente tú ni lo vas a notar muchas veces dentro del apartado estético o dentro del apartado gráfico. ¿Por qué? Por el efecto switch, que siempre me gusta decir, porque es que es súper básico ese efecto, ¿no? Porque en una pantalla pequeña es que se notan muy pocas. Muchos detalles es que pasan totalmente desapercibidos. Por lo que ahí tenemos una gran baza. Podemos jugar a juegos en apartados bajos, incluso aunque podamos jugarlos en apartados medios o en alto, podemos decidir jugarlos en bajo. ¿Por qué? Porque a efectos prácticos a lo mejor no vas a notar gran cosa, vas a ganar batería, que también se nos olvida mucho, ¿no? Pero la batería es muy importante, vas a ganar batería y también vas a ganar solvencia dentro del propio juego. Por lo que eso es un punto bastante positivo. Pero claro, no solamente está bajar los gráficos y ese tipo de cositas y trucos que podemos utilizar en Steam Deck para jugar a juegos más nuevos, sino que los sistemas de reescalado poco a poco son bastante más potentes. Solamente hay que ver los efectos que estamos pudiendo ver jugando a juegos con FSR. Te vuelvo a decir, una de las cosas que a mí me ha impactado es jugar a God of War a 1080p en una pantalla de 42 pulgadas, que la tengo aquí, ¿vale? La pantalla. En una pantalla de 42 pulgadas en el modo dock y yo decir, Dios mío, esto lo estoy reescalando, se veía de escándalo. Por lo que oye, y también en 4K he jugado cosas reescaladas y, hombre, en una pantalla que la verdad hacía un trabajo bastante bueno para disimularme muchas cosas, hombre, se notaba, yo veía que eso estaba reescalado, pero seguía siendo bastante impresionante, por lo que, claro, imagínate en 800p que estamos hablando aquí de manera portátil, es una verdadera locura, por lo que también esos sistemas de reescalado nos van a ayudar a sacarle mucho más juego a esta máquina. En conclusión, Steam Deck está ya desfasada. Pues en lo personal te tengo que decir que sí y que no, según lo pienses. Si lo vemos desde el punto de vista de dispositivo PC de mano, desde luego no, ¿vale? A día de hoy, por ejemplo, los últimos procesadores que sacan el máximo rendimiento que hemos visto en la Aya Neo 2 o ese tipo de cosas, si no mal recuerdo, es el 6800U de AMD. Corregidme si me equivoco, pero bueno, es de los últimos que han salido, que de las APUs más potentes que hay en el mercado, pues tampoco es que sea algo especialmente relevante. Incluso si te vas a comprar ahora mismo una máquina, no es relevante, primero porque no hay una gran diferencia, por supuesto, parece que en algunos aspectos son mejores, pero sobre todo aquí la gran diferencia que hay es en el precio, porque esto sigue costando 400 pavos en su versión más barata y esos no bajan de 800 o 900, por lo que imagínate. Por lo que en aspecto de ordenador de mano yo diría que no está para nada desfasado. Ahora bien, si lo vamos a comparar con el mundo del PC más tradicional, ya sea en portátiles de estos gaming, por llamarlo de alguna forma, o en sobremesa, pues obviamente Steam Deck está muy por detrás a nivel tecnológico, pero también hay que recordar que la pantalla, esta decisión de poner una pantalla de 7 pulgadas a 800p es posiblemente la mayor genialidad que ha hecho Valve. No se la inventó Valve, eso lo sacó por lo menos Nintendo Switch, hay que darle ese mérito, porque fueron muy inteligentes, dijeron, vamos a poner una pantalla de muy buena calidad, que encima podamos sacarle un precio bastante barato para poderlo vender también a bajo coste, y que encima cuando tú vayas a poner un juego no notes los píxeles, se vea todo muy bonito, pero claro, estamos haciendo el truco del almendruco, que es poner una resolución menor de 1080p, por lo que gracias a eso, aunque tengamos un producto tecnológico que si lo comparamos con un sobremesa está desfasado, oye, es que al final puedes conseguir lo mismo porque no te estás coscando de los problemas que está teniendo a nivel visual, porque en una pantalla pequeña no se ve. Uf, me ha salido el fanboy de Steam Deck en este vídeo brutal. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. La verdad, ya sabéis, esta es mi opinión. No es que tenga precisamente la razón absoluta. Todavía no he opositado para ser Dios en la Tierra. Por lo que, de momento, espero poder charlar con vosotros sobre qué pensáis. Si creéis que en algunos aspectos sí está desfasada, si en otros sí, si no os importa, si os importa, etcétera, etcétera. Por supuesto, si me estáis viendo en el momento que acabo de subir este vídeo, recordad que estoy en directo en el canal de Papita Frita, hablando sobre lo que nos viene de videojuegos en el 2023 y por supuesto hablando muchísimo de Steam Deck. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao!